Entre amigas, reales y honestas. un espacio en donde confirmarás que no estás solo y eres tan valioso como todos. Y que cada uno vive realidades diferentes, pero todas son igual de válidas e importantes. Que no debes callar ni tratar de pertenecer. Solo ser, un espacio en donde conectarás y te identificarás, o tal vez no, Con todas las experiencias que compartimos y que, claro, no somos expertas o profesionales en muchos temas, pero somos dos mujeres reales y honestas a punto de tocar situaciones que probablemente has vivido igual o distinto a nosotras. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Amigas, Reales y Honestas. Yo soy Liz. Y yo soy Cian. Y este día, la verdad es que estamos grabando, no se imaginan lo temprano para México, pero vale la pena porque nuestra invitada es de Chile. Entonces, no importa que haya 2 horas de diferencia, la idea es que estuviera con nosotros, que pudiéramos apapacharnos de ciudad a ciudad, de país a país, hablando de este tema que de verdad me emociona porque es algo que me hubiese mucho gustado vivir, experimentar, pero que no es exageración, lo pude sentir y lo pude escuchar, imaginar, visualizar a través de Vale, que ya nos va a decir Liz un poquito más de ella, pero de verdad, estas experiencias se viven hermoso cuando nos acompañamos entre mamás, entre mujeres viviendo la maternidad. Así es, Cian, y sí, no importa la hora, el punto es que también se puedan hacer este tipo de entrevistas, de pláticas, ¿no? Donde lo hemos dicho Cian y yo varias veces, siempre salimos bien nutridas, ¿no? Siempre aprendemos algo, siempre cada episodio nos ha dejado algo, distinto a ambas, ¿no? Pero está bien padre. Entonces, la invitada de hoy es Valentina Kreminsky. Lo dije bien. Mamá de 2 hijos hermosos, vive en un entorno con mucha naturaleza al sur de Chile, es canalizadora, realizó sesiones de registros akáshicos, medicina energética y creadora de proyectos que nacen desde el deseo de inspirar, acompañar y generar espacios de conexión interior. Escribe cuentos, poemas, creó encuentros de bienestar y también La Pausa, un espacio para mujeres, madres que necesitan un momento para sí mismas. Bienvenida, Vale, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Y pues a darle, y a darle con este episodio que está bien bueno, bien bueno. Tú dinos de qué se trata hoy. Vale, pues lo dije al principio, justo este capítulo vamos a hablar del dolor más puro y será el más fuerte. ¿A qué quiero llegar? Justo hemos hablado de que Liz y yo vivimos cesárea para nuestros peques o con nuestros peques y tú, mamá de 2, viviste parto natural. 2 partos naturales que han sido experiencias completamente diferentes, pero quiero saber para ti qué significa parir y qué ha sido esta experiencia de, pues justo, de tener 2 seres, todo este proceso que es el parir. Y, a ver, platícanos, porque ya quiero que tú hables, ¿vale? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Me siento muy honrada y afortunada que se creen estos espacios porque creo que recién cuando estuve embarazada, gente me empezó a verbalizar cómo fueron sus partos. No sé si no, cuando estamos embarazadas, otras mujeres nos ven como, a ella le puedo contar porque es algo de lo que no se habla el relato de parto. Entonces, que se den estas instancias para que hablemos, independiente de qué tipo de parto fue, que se hable, que se verbalice, creo que es muy importante y sanador para conocer las distintas aristas y no solamente un estereotipo. Entonces, de verdad que mil gracias por invitarme. Y respecto a mi experiencia, bueno, yo tuve 2 partos vaginales sin anestesia, ambos casos. Sí, y ha sido el dolor más intenso, más fuerte que he vivido en mi vida. O sea, gente dice, que tú eres de las que no sentía dolor. No,
Yo lo sentí todo, sentí que me despedazaba, pero debo decir que era un dolor que tenía un propósito. No era un dolor que significaba que algo estaba mal, sino que tenía un propósito. Y como cuando comprendí eso, dejó de ser un enemigo, una amenaza ese dolor, algo a lo que le tenía que temer. Fue algo que tenía que transitar para llegar a conocer a mi hijo. Pero eso no quita, y lo quiero dejar súper en claro, que fue muy, muy intenso y que si bien yo esperaba que fuera, porque se habla mucho ahora del parto sin dolor o las contracciones orgásmicas, no fue mi caso. No sentí ningún orgasmo. Em, y benditas los que lo sienten, pero no es mi caso. Em, y fue así, al más puro rojo vivo. Oye, qué intenso, ¿no? Porque sí he escuchado o sea, hay como mucha controversia, ¿no? En los tipos de parto. Como bien dijo Sian, las dos fuimos cesárea. Ella programada y yo literal estuve en el hospital y fue así desde las 10:30 de la mañana llegué yo al hospital. Hasta las 11, casi 11:30 mi hijo nació. Entonces, o sea, mucho tiempo. Y yo iba para parto natural, ¿no? Parto vaginal. De pronto me dicen, señora, es que su hijo se movió un poco y pues ya no sale, se atoró. Hay que meterla o sea, a cesárea, ¿no? En el caso de Sian, pues tuvo como un poco más pues, de tiempo de como de tratar de asimilarlo, ¿no? Porque, o sea, yo ni tiempo tuve. Pero hay esta controversia entre qué es mejor, ¿no? Que si el vaginal, la cesárea. Yo creo que ambos tienen su valor, ¿no? Y también hay muchos temas, ¿no? De que eh, el vaginal, pues tienes el dolor en el momento y ya que tu hijo nace, ya el dolor hasta se te olvida. Y en el caso de la cesárea, pues no tienes dolor en el momento, pero el dolor viene después, ¿no? Cuando tienes la herida, que te quieres levantar, porque aparte, no sé en tu caso, vale, pero a nosotros, al menos a mí, fue así de nació, eh, o sea, dormimos y al día siguiente tempranito, o sea, 7 de la mañana, 6, la enfermera necesito que se pare. Y yo, ¿cómo? Y sola, sin ayuda, y yo, no manches, o sea, yo sentía que se me iba a abrir la herida, ¿sabes? O sea, y era el miedo de, se me va a abrir aquí, me voy a desangrar. Y ella de, no, usted solita. Y ella ahí parada a mi lado, viendo, sin ayudarme. Yo, ¿qué les cuesta? No, es que usted lo tiene que hacer sola. Entonces, creo que, creo que los dos son súper valiosos, súper importantes y no nos hace ni menos mujeres, ni menos valientes, ni más valientes. O sea, al final creo que nuestros hijos deciden también, nuestros hijos, Dios, la vida, decide la forma en la que quieren nacer, ¿no? Y es igual de valioso. Y yo mis respetos porque sí, a mí o sea, yo sí tuve contracciones, yo sí estaba así de, ya, por favor. Y a la mera es de, va cesárea, ¿no? Y dices, ¿cómo? ¿No? O sea, mi cuerpo se estaba preparando y me salen con esto. Y el dolor que tú dices, no me lo puedo imaginar, ¿eh? O sea, te lo juro que yo creo que a mí me dolió, pero yo creo que mis contracciones nada que ver con lo que tú estás platicando, o sea, desgarrador que te rompías. Híjole, debe de ser bien, que yo creo que en el momento no te pones a pensar en, ok, van a ser mi hijo, ¿no? O sea, estás como en el dolor y es de, me duele horrible ya, ¿no? ¿Cómo le Sí, o sea, hiciste tú para manejar eso? mira, yo creo primero como no porque te duela más o no porque haya sido parto vaginal, eres más madre que alguien que tuvo cesárea y quizás en un inicio sintió menos dolor. Como que eso lo quiero dejar súper en claro porque nuestro hijo nos escogerá a nosotras y realmente somos la mejor madre que puede tener nuestro hijo. Entonces, haya sido cesárea, vaginal, no sé, que salga por donde salga, madres somos y eso como que no se trata aquí de que porque a mí me dolió más, tengo más derecho o más título. No, para nada. Ya yo les cuento la experiencia que tuve, no para ganar más puntos o para demostrar más, sino como esta es una más de todas las experiencias posibles. ¿Ya? Y la pregunta era, perdón.
No te preocupes. Ah, ya. Realmente es como, más bien, desde tu experiencia justamente, ¿qué factores consideras tú que te ayudan a vivir mejor esta experiencia de parto natural, desde tu experiencia? Bueno, primero yo creo comprender que el cuerpo es el que pare, ¿ya? Entonces dejar que el cuerpo haga su trabajo es muy, muy importante para las dos experiencias que tuve. Como, como comprender eso desde un inicio, porque siento que ahora en la época en la que nosotras vivimos de mucha información, hay muchos cursos que te ofrecen, entonces uno es como, ya voy a tomar este curso, voy a tomar esto, como creyendo que si es que no tomo esos cursos no voy a tener la capacidad de parir, no voy a estar preparada. Y creo que algo importante es que si tomas o no tomas los cursos, es el cuerpo el que pare. Entonces, si bien hay información que la información nos puede dar poder, no olvidarnos que el que va a hacer el trabajo es el cuerpo. Entonces, creo que el mejor trabajo, por lo menos para mí, fue comprender eso y preparar mi cuerpo como ayudarlo a ese trabajo que iba a hacer, como acompañarlo. Porque creo que de la experiencia que tuve, como pude vivirla como sin anestesia, entonces pude ir viendo como el paso a paso de lo que fue sucediendo, les puedo decir que lo más asombroso fue cuando mi cuerpo empezó a pujar, pero solo. Porque yo había visto siempre las películas que dicen ¡puja! Y la mujer hacía ¡ah! ¡Puja! Entonces yo pensaba que en un momento iba a llegar eso, que la matrona o alguien me iba a empezar a decir eso. Y sucedió con mi primer hijo que yo hice todo el trabajo de parto en casa y a los 6 7 de dilatación estaba mi pareja y una matrona y yo quise estar acompañada por ella porque quería extender el trabajo de parto lo más posible en casa para llegar al final a la clínica en la primera experiencia. Y, y bueno, recuerdo que me hizo tacto la matrona, estaba como en 6 7 de dilatación y fue como ya, es hora de irnos a la clínica, al hospital. Y recuerdo que íbamos en el auto y de repente empecé, ¡oh! Como que cambió cuando venía la contracción, ya no era la contracción que sentía como que se me apretaba el cuerpo y bueno, todo lo que se siente en una contracción. Empecé como cambió, pero no fue algo que decidí y eso fue como, o sea, realmente aquí yo no tengo como decisión, como que realmente es el cuerpo el que está haciendo todo esto. Porque él empezó en un momento a pujar y de hecho empecé a pujar en el auto. Fue como el primer puje que tuve y ahí como que sacaron una silla de ruedas para sentarme ahí y llegué a la clínica 9 de dilatación. Y en una hora ya salió mi primer hijo. Pero fue eso muy impactante, como comprender que el cuerpo hace el trabajo y que tengo que acompañarlo. Em, Eso como en primera instancia como de respuesta. Oye, vale, y por ejemplo, Ujú. ahorita que nos contabas justo, ¿no? De cómo tu cuerpo va, pues ya te está gritando este ser, ya no aguanta más dentro de ti, ¿no? Obviamente, el cerebro es de repente traicionero. Yo sé que tú te preparaste y todo, pero llegó el momento en el que, o sea, sí te generó algún tipo de crisis y te lo pregunto por qué, porque regularmente en redes sociales vivimos y vemos el cómo romantizamos cualquier parto vaginal, ¿no? Y entonces es como de, ay, sí, justo, ¿no? El pujé, 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 salió y, qué descanso y el cuerpo regresó y rapidísimo vuelvo a ser yo y no sé qué. Pero a ver, previo a justo lo que nos estás diciendo, cómo te puede llegar a traicionar el cerebro, qué hermoso que el cuerpo esté actuando por sí solo, qué bello y desde justo la preparación, pues te van diciendo ciertas cosas que no todas viven o vivimos igual. Entonces, ¿cómo el cerebro o cómo pudiste trabajar la parte mente con la parte espíritu que tú ya habías trabajado y la parte física?
Y acá quiero como comentar dos cosas. Por una parte, que fue para mí una gran revelación, es que me comentó una amiga que vivió su parto y te quería hacer parto vaginal, pero al final la tuvieron que inducir y bueno, en un momento le pusieron la epidural y ella entonces comenzó a sentir las contracciones, pidió la epidural, se la pusieron y me contó algo muy interesante que para mí fue muy revelador. Me dijo, amiga, cuando me pusieron la epidural, como yo no sentía el dolor, decía, yo veía en que en mi cuerpo estaba sucediendo algo, pero yo no lo sentía. Entonces me dijo, como dejé de sentir, mi mente se activó y empecé a pensar y me empezó a dar miedo de todas las cosas que podían pasar, si estaba bien. Y ahí dije, wow, porque había una parte mía que siempre le he recriminado al universo como, ¿por qué nos haces esto con dolor? No tiene sentido. Pero cuando la escuché a ella, dije, sí tiene sentido porque el dolor nos permite entrar y me permitió entrar en un trance en este planeta parto, como se llama, que era tan intenso que no me dejaba pensar. Entonces comprendí cuando ella me contaba lo de la epidural que está bien, no voy a entrar si es bueno o malo, pero comprendí que claro, cuando a ella se la pusieron, tuvo la posibilidad de pensar, tuvo la posibilidad que la mente entrara a este juego. Y obviamente uno empieza a decir, esto estará bien, porque está así mi cuerpo, porque la enfermera me mira así. Cuando estás en el pleno dolor, como ni siquiera eres consciente de lo que está pasando, porque está tan intenso que como que no, con suerte puedes gestionarte a ti misma. Entonces eso para mí fue como muy interesante respecto a esto que ingresa o no ingresa a la mente, así como experiencia para mí para comprender. Pero, o sea, les digo, cuando yo estaba en la casa con ese dolor, o sea, todo el tiempo me venía quiero la epidural. No es que no te venga ese deseo. Es como, ¿por qué se me está ocurriendo hacer esto? Quiero la epidural. Y claro, como estaba en mi casa, por lo menos con el primero, porque el segundo salió solo en Latina, en la casa, en mi casa. En el caso del primero, yo sí, claro, hubiera llegado quizás en 2 de dilatación a la clínica, pedía la epidural. Pero por lo mismo me antepuse a eso que yo sabía que podía pasar, porque claro, o sea, es como, es un dulce, es como un niño que se lo ponen ahí, que cómo no lo va a querer. O sea, no es que, porque recuerdo una prima un día me dijo, pero si existe la epidural, ¿por qué no te la quisiste poner? O sea, ¿por qué no evitar ese dolor? Y siempre me quedo dando vuelta esa pregunta. Y para mí sí tuvo un sentido el hacerlo, el vivir esa experiencia, que de ahí podemos como ahondar, pero no quiere decir que uno no sienta el deseo de ponérsela. Y además que cuando llegué a la clínica estaba en 9 dilatación y me la empezaron a ofrecer. Y ese momento que es la fase expulsiva, que es como que realmente tú sientes que vas a morir, es que claro que la quieres, pero yo decía, me queda solo uno, si se supone que tengo que llegar a 10, me queda solo uno, así que como que ahí ya dije como ya resiste, resiste, pero yo creo, respondiendo a su pregunta, que una de las cosas más importantes para trabajar la mente fue reconocer el miedo, porque se habla mucho de la contracción, de la dilatación, de trabajar las ondas y etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con el miedo? O sea, es una experiencia que vivimos como mujeres que nadie te ha preparado, que aunque tomes los cursos que tomes, no lo has vivenciado, que además te empiezan a contar otras mujeres sus anécdotas terroríficas y tú así como esto me va a tocar a mí y que no sabes cómo va a llegar ni cuándo, que eso en el caso del parto vaginal, no sabes cuándo va a ser. Entonces, si se viene la bomba atómica en cualquier momento, puede ser a las 4 de la mañana, a las 3 de la tarde, entonces estás como, y más encima gente te está preguntando como, ¿y en qué semana estás? Y claro, cuando pasas la 40 ya te empiezan con más frecuencia a preguntar, entonces entre que tienes que gestionar el nerviosismo de otros, tienes que gestionar tu nerviosismo, no sabes lo que va a pasar, es un miedo tremendo. Entonces yo creo que para mí algo que fue muy importante es reconocer el miedo y trabajar con él, como no apartarlo, sino decir, estoy como si cagada de miedo,
Y justo leía el otro día que el miedo surge si la amenaza supera los recursos. Entonces, el hecho de poder aceptar que tengo miedo y buscar recursos que me ayuden a poder enfrentar ese miedo o dialogar con él, creo que me fueron de mucha utilidad. Em, y por ejemplo, uno de esos es que necesitaba tener, en mi caso, para sentir tranquilidad, un equipo. Y yo sabía como por las experiencias que había tenido con médicos que en mi caso, por favor, no es el caso para todos, que yo en la clínica, en el hospital, me iba a sentir en mayor amenaza, porque siempre tenía una controversia con los médicos, como que ese lugar a mí no me es amigable y claro, por lo que había leído, se hablaba mucho de esta cosa mamífera y la necesidad de estar en un lugar que te sintieras segura. Entonces yo sabía que donde más segura me iba a sentir era mi casa y que probablemente si estaba en la clínica me iba a poner a pelear con ellos. Entonces dije, bueno, porque yo al inicio quería tener un parto en casa, pero me dijeron que no porque era RH negativo, entonces la matrona que gestionaba los partos, bueno, en fin, para no entrar en detalles, pero no era posible. Entonces dije, bueno, no es posible. ¿Cómo hago para estar el menor tiempo posible en ese lugar que me genera rechazo y que me aumenta el miedo? Y fue, bueno, intentemos estar lo más posible en casa. ¿Cómo lo hago? Y ahí a eso voy yo, de ir buscando los recursos para disminuir el miedo. Pero no es ponerlo bajo la alfombra, es como lo reconozco, ya, ¿cómo te gestiono? Y ahí mi caso fue, bueno, que estuviera mi pareja y le pedí a la matrona, que era la que veía partos en casa, que le dije, ok, no puedo tener mi parto en casa, pero quiero que me acompañe una especie como dula, pero una matrona. Porque yo quería que ella me estuviera haciendo el tacto en casa, porque si bien existen aplicaciones que te dicen, sí, más o menos estás de tanto dilatación, nunca es claro. Si yo quería saber exactamente en cuánto estaba de dilatación para que no me pasara lo que les pasa a muchas que van a la clínica o al hospital y les dicen, oh, estás en 2 de dilatación, uy, pero por cómo está tu cuello, bla, y todos los comentarios que te dicen, probablemente vas a estar unas 12 horas más con esto. ¿Estás dispuesta? ¿Y por qué no hacemos mejor una cesárea? Entonces yo quería evitar todos esos posibles que te dicen y eso lo podía hacer en mi casa. Entonces eso fue creo que muy, muy importante, reconocer el miedo, trabajar con él y buscar los recursos para disminuirlos. Em, y también, por ejemplo, ese día que fue mi parto, lo que yo hice un grupo WhatsApp con gente así que ni siquiera se conocían y les dije, comencé el trabajo de parto, por favor piensen en mí. Y creo que eso también fue algo muy poderoso y había, no sé, éramos como 40 mujeres en ese grupo. Yo no les iba relatando lo que me iba pasando, no, no fue modo historia de Instagram, no, sino que porque dije, este momento requiero de sentir esa buena vibra, esa buena intención, esa fraternidad entre mujeres. Creo que esto es algo que, aunque nuestras parejas nos puedan acompañar, no lo entiende nadie más que nosotras que hemos parido de la manera que haya sido. Nadie más. Entonces, el estar acompañada por otras mujeres que eran o no eran madre, como sentirme en ese momento cuando estaba ahí, decir, estoy yo, esto es por mí y por esas 40 mujeres que estamos en este momento, fue algo que me sostuvo, como la tribu, sentir esa fuerza. Y lo otro es la intuición, como que es algo que he hablado harto, como es como cuando lo que nos sucede cuando somos madres, que a veces gente nos empieza a dar teorías, no, debe ser que le duele la guatita, debe ser que le duele, no sé, la cabeza, y uno sabe lo que tiene su hijo, no sé por qué, pero lo sabe, no es esto. Entonces, esa misma intuición que se nos despierta con nuestro hijo, siento es posible, si uno la trabaja, que se despierta con tu embarazo.
Entonces yo sabía que estaba bien. Me pasó con el segundo hijo que quería hacer lo mismo, replicar el trabajo de parto en casa y luego ir a parir al último a la clínica. Mi primer hijo, todo el trabajo de parto fueron, y todo hasta que nació fueron 10 horas, y con el segundo fueron 5. Y me habían dicho que el segundo era más rápido, pero nunca pensé que tanto más rápido. Entonces estábamos haciendo el trabajo de parto y de repente dije, bueno, vámonos a la tina porque el agua me había ayudado mucho para el dolor. Fue como algo, un recurso también que fue muy útil. Y cuando estaba en la tina, mi pareja fue a buscar unas velitas, la matrona fue buscándose la aromaterapia y yo estaba sola en el baño y me vino un pujé y dije, porque ya lo sabía, porque ya con el primer uno ya el segundo lo... Y dije, oh, esto se viene. Y llega mi pareja, me dice, me mira y me dice como, me vino un pujo y me dijo, nos vamos a la clínica y le dije, no, amor, y me toco, tengo la cabeza aquí. ¿Cómo? Otro pujo salió la cabeza, otro pujo lo agarro y lo tengo en mis brazos. No, tremendo, o sea, y ¡Wow! tremendo. Y los brazos, y claro, fue maravilloso porque pude estar 1 hora con él en la tina y saben que yo estaba como tan clara que estaba todo bien. Y mi pareja ya, pero y ahora tiene que salir la placenta y como después yo no, y me quiero duchar como, no sé, tenía tan claro y claro, llegamos a la clínica y todo fue del terror. Nos trataron de locos, de que cómo habíamos parido en casa y le decíamos si fue un accidente, no fue algo que quisimos, pero nunca nos creyeron. Los 3 días que después estuve allá, así como que nos trataron mal y nunca nos creyeron hasta el día de hoy. Y pasó en el caso de mi segundo hijo que hubo, porque como yo era RH negativo, no esperábamos que fueran a hacer allá, que el pinzamiento, o sea, del cordón fue tardío. Entonces hubo una pequeña transfusión, o sea, contaminación de sangre, que eso era peligroso para el bebé que probablemente era positivo. Entonces hubo como que se aumentaron los glóbulos rojos, etcétera, pero como que y todo el tiempo me decían, esto es peligroso, va a tener que quedarse un día más, y yo tenía una certeza que todo estaba bien. Y bueno, ahí también con lo que me dedico con relación a la medicina energética, yo apliqué medicina energética y dije, está todo bien porque este parto es como, por eso hay como la intuición de, me están diciendo todo esto, que obviamente en ese momento uno está muy vulnerable y de hecho yo a los médicos les tuve que un poco parar los carros y les dije, hey, acabo de llegar con mi bebé en brazos, estoy en una situación completamente vulnerable y ustedes lo único que han hecho es retarme. Porque después llegó el anestesista y, hola, me dijo, felicitaciones por tu hijo. Y le dije, él ha sido el único que me ha felicitado porque traje a la vida a un hijo. Nadie de ustedes lo ha hecho. Y ahí como que se quedaron un poco así, y luego cambió un poco el trato. Pero decía, qué tremendo, porque uno está en un momento, sea el parto como sea, está en un momento como tú contabas, o sea, estás con un tajo en tu estómago, o bueno, en tu vientre, y que no te dé la mano esa mujer que quizás también ha parido para ayudarte a pararte. Entonces una falta de humanidad tremenda. Y acá también, o sea, yo venía igual un poco como en shock de que tuve el mozo y todo, pero igual en shock de que tienes tu bebé y esperas ese apoyo y que todo el tiempo solo te estén cuestionando y retando. Entonces que ahí haya yo tenido como que ocupar muy fuertemente esto como, yo sé que todo está bien, mi hijo está bien, y mantener esa certeza y ese como pilar en mi familia, para resguardar, porque si yo dejaba entrar estos cuestionamientos, me desmoronaba. Y es muy fácil dejar entrar esos cuestionamientos. O sea, ha habido todo un trabajo para que yo no lo deje entrar. No es tan fácil de decir, soy un pilar. O sea, hay que hacer un trabajo de conexión interior para poder escuchar a tu intuición, pero veo que un gran tema aquí es que no se ponga al bebé y a la madre, a las necesidades de ellos en ese momento, en ese presente y en esa individualidad de esa mujer y ese bebé, no se pongan en el centro del evento. Si al final
ellas son las festejadas de esa celebración. Bueno, Y es quizás que me justo, fui por las vale. ramas. No, 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 Perdón, está bien. pero No, 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 no. Aquí es para eso, ¿vale? Tú ni ya, te preocupes. ya, ya, ya. Justamente, ¿no? Cada parto es distinto, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, la forma Ujú, en la que sea, porque cada persona es distinta, ¿no? Y como bien lo dices, tu cuerpo es quien decide, ¿no? A mí, por ejemplo, me les digo, yo llegué porque iba a ser parto vaginal, me pusieron la epidural, pero aparte me pusieron un medicamento porque mis contracciones eran irregulares. Entonces yo dudaba en irme al hospital porque dije, no, pues es que son irregulares, me van a regresar o me van a decir cualquier cosa. Llego y me dicen, no, pues ya pásale como al área donde, previa al quirófano, porque pues ya perdió un poco de líquido amniótico. Y yo, ¿qué? Le dije, pero sí, yo no he visto, porque justo, ¿no? Volvemos a lo mismo, esta, que romantizamos el todo, ¿no? El parto, la maternidad, el embarazo, y realmente no es que sea malo, pero pues hay muchas cosas que no se dicen, ¿no? O sea, las cosas no tan bonitas no se dicen. Entonces, yo dije, pues yo esperaba ver así como en las películas, ¿no? El chorro de agua debajo de mí y nada. Y me dice, no, es que eso no pasa. Y yo, bueno, pues es que así te lo pintan. Entonces, me ponen la epidural, pero yo seguía teniendo dolor. O sea, a mí me pusieron ujú, como dos, tres veces la anestesia porque yo seguía teniendo dolor. O sea, yo nunca pensé, yo nunca dejé de sentir dolor a pesar de la epidural. Ya ujú, cuando me meten al quirófano justamente para hacer la cesárea, ahí ya no sentí nada. O sea, ahí sí te puedo decir que no me dolió cuando me abrieron. Sí, el apretón que te dan para poder sacar al bebé, eso sí, y fue como un poco molesto, pero hasta ahí. Pero previo a ese momento, yo sentía dolor. O ujú, sea, no sé si era tanto mi nerviosismo de que mi hijo estuviera bien, que a lo mejor yo misma no permití que mi cuerpo se durmiera, ¿no? Con la anestesia, ujú, porque yo sí el dolor lo sentí. O sea, yo esa parte no me la libré, ¿no? Y lo que hablas de la vulnerabilidad también es cierto. Creo que lo hemos platicado, creo que hace falta mucha humanidad ya, en general, ¿no? Porque estás en un momento súper vulnerable. A mí un enfermero me dijo, pues si ya sabía, ¿para qué se embaraza? Y yo, pedazo de persona, ¿no? O sea, no. Y aunque supiera, no es el comentario que me tienes que hacer, y menos tú siendo hombre, porque tú no lo has vivido y no lo vas a vivir nunca en la vida. Entonces no puedes venir y decir, ya sabías, ¿para qué te embarazas? ¿No? Entonces, esa parte o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Es gente que yo creo que debería de haber más, no creo ni siquiera que tenga que ser una capacitación, o sea, es parte del ser humano, ¿no? Tienes que ser humano, y más como médicos, estás atendiendo a enfermos que se sienten mal, por la razón que sea, ¿no? O sea, van contigo por una razón médica y están en un momento vulnerable, sea por lo que sea que están ahí. Entonces, que te hagas esos comentarios y como dices, que te empiecen a juzgar y a decir, ay, no, pero ¿por qué? Pues al final del día también uno decide cómo tiene a sus hijos, ¿no? O sea, si fue decisión ujú. tuya, no lo que sea, tienen que respetarlo, ¿no? Y creo que aquí algo bien importante es el papel que juega tu pareja. ¿Qué, qué tan importante fue y es todavía, ¿no? O sea, fue durante el embarazo, parto, posparto, eh, tu pareja para que tú pudieras vivir todo esto como lo viviste. A lo mejor no como querías, pero como lo viviste. Ujú. Yo creo, sobre todo esto que les mencionaba, como esta necesidad de la tribu, porque en ese momento en el que uno está en todo este proceso de parir, necesitas como sumergirte en esta experiencia. Entonces, si te empiezan a decir cuál es tu nombre completo, dígame su, acá se llama el RUT o el DNI, como te sacan todo el tiempo, ¿se entiende? O cuando te empiezan a decir, mire señorita, usted está, no sé, dos de dilatación y no sé qué, que el líquido amniótico, como que todas esas cosas, o póngase la bata, o qué va a querer comer hoy día, como no al lugar. Entonces siento que todos esos no al lugar
es necesario que la pareja lo gestione o la persona que te acompañe, ¿ya? Y en eso él jugó muy bien ese rol. Como que en nuestro caso éramos una triada, porque yo sentía la necesidad muy fuerte de una figura femenina. Porque si bien mi pareja estuvo muy presente y él fuimos como la dupla madre-padre de ese bebé, como ahora entiendo cuando en los pueblos antes como la comadrona o la señora como con más experiencia que había parido, asistía a los partos, porque ella lo había hecho, ella sabía cuándo dar, cuándo dejar, cuándo pausar, cuándo silenciar, como que yo siento que lo hemos hablado con mi pareja, que les toca un rol súper complejo a ellos, porque si bien nosotras nos preparamos y todo, como que nadie los prepara a ellos como a ver, no sé, en mi caso, como esa sangre, o cuando me abrían de piernas me decía, te vi hasta la garganta, como, o tener que cortar un cordón umbilical que parece un pulpo, como... Se entiende como que esas cosas como románticas, en verdad hay algunos que ¿cómo se llama? Desmayan. En general ni siquiera les pasan un asiento para sentarse y están 12 horas vamos, uno dice, sí, la mujer en verdad se lleva algo mucho más difícil, como que se quede parado, pero igual son ciertas cosas que yo creo que son súper complejas también para ellos de vivir y gestionar, porque tienen que también tratar de mantener como una calma en pos de sostener, de que ni siquiera ellos pueden a veces como sostenerse a ellos mismos. Entonces es súper como, como medio como tragicómico esto que ellos tratan de como, estoy aquí contigo, pero estás muerto de miedo y no saben cómo bien cómo gestionar, pero aún así con todo eso que está como tras bambalinas, en el caso de mi pareja, creo que a él, y él mismo me lo dice, le fue súper útil el tener a la matrona un poco para que le fuera diciendo cómo está todo bien, porque yo estaba en ese momento como que yo tenía muy claro que estaba todo bien, pero él igual dudaba como ¿realmente estará todo bien? ¿O tú estás cumpliendo muy bien el rol? Pero lo bueno es que nunca me lo hizo a mí dudar, como nunca me lo hizo a mí saber, como a pesar de que quizás él sintiera en momentos miedo con el segundo bebé que vio como mucha sangre, porque claro, estaba latina, entonces era normal que estuviera esa sangre ahí, como él en ningún momento me hizo esa como triquiñuela que hacen como un poco los médicos de hacerte dudar. Como yo creo que eso es lo más importante en la pareja, que no te haga dudar de eso que tú estás sintiendo, que es que él sí le dio como un megáfono, amplificó mi confianza. Porque si él confiaba que si yo le decía que estaba bien, estaba bien. Y eso creo que fue súper importante y también ahora en el posparto, como en general, que él respeta y escucha y confía en mi intuición. Cuando le digo, no, yo sé que es esto lo que está pasando y no está dudando. Em, sí, eso creo que Tal podría cual como como un decir. compañero, o sea, es ese soporte, es quien te contiene, ¿no? O sea, no es una figura que está como el médico, bueno, como muchos médicos, no todos son iguales, Sí, sí. que están casi casi en contra tuya, ¿no? Ujú. Y eso es valioso, eso es importante y eso es bonito, o sea, emocionalmente también te ayuda, porque es como, o sea, alguien que te entiende, que igual no compagina al 100% con tu forma de ver, pensar, sentir, pero que está consciente y que tiene la madurez de saber, a ver, ella es la mamá, no es que ellos tengan menos peso, ni menos poder, ni menos Ujú. intuición, no, 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 pero si hay un algo mágico, quisiera decirlo, en el que las mamás pues sabemos y sentimos qué onda con nuestros bebés. Incluso cuando dicen, no, los demás pueden decir, no, no, no está bien, tú sabes que no está bien, tú sabes que algo está sucediendo. Y así como lo sientes para algo preocupante o negativo, también para algo de tranquilidad. Entonces, qué padre Sí. lo que mencionas, ¿vale? Y te felicito y felicito a tu pareja por ser esa pareja,
por vivirlo juntos y sobre todo por respetarte, o sea, por respetar lo que deseabas, lo que estabas viviendo y de vivirlo también padre con una matrona, que ahí tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre matrona y dula? Perfecto. Hay una cosita antes de responder a eso, que yo creo que ahí nuevamente, como les mencionaba esto como tragicómico de nos reíamos de las parejas, yo creo que él también reconozca su miedo desde un inicio, porque claro, tratan de mantenerse fuerte y un poco está la creencia que el hombre debe estar y ser fuerte y etcétera. Entonces no le deja ese espacio al miedo. Yo creo que en la medida en que él también en el proceso de embarazo lo reconoce, el plan de parto es un recurso muy importante, vaya a ser como vaya a ser, porque ahí toman acuerdos entre ambos de eso que como mujer has decidido. Entonces, eso yo creo que también fue algo para él muy importante y para mí, porque luego él llevó a cabo el diálogo con los médicos de ese plan de parto que habíamos acordado. Entonces, eso quería decir como un paréntesis que si sirve como herramienta también para alguien que esté escuchando, como la importancia de ese plan de parto y lo útil que puede ser en este diálogo con tu pareja. Eso, y respecto a la diferencia entre dula y matrona, em, yo creo que va a depender cada una con quién se sienta más, nuevamente en relación a esto del miedo, con quién baje o aumente más bien los recursos para gestionar ese miedo. En mi caso, yo como quería hacer el trabajo de parto lo más extenso en mi casa, igual había una posibilidad de que naciera en casa. Se entiende a pesar de que todo iba a ir, pero no sé, o que hubiera las cosas que uno dice, como que te dicen como es que en casa, y si es que hay una complicación, yo decía, bueno, si es que hay una complicación, voy a tener a una matrona en mi caso que va a poder gestionar esto, a diferencia de una dula, que si bien emocionalmente o mentalmente me va a poder acompañar y contener, quizás si es que sucede algo, no va a tener las herramientas para gestionarlo. En cambio, la otra persona sí estaba con su maleta y su equipamiento. No ¿cómo se llama esto? Para asistir el parto, porque con el segundo pasó que ella, si bien tenía una maleta en el auto, ella sacó solo su maleta de acompañamiento del parto, pero no del alumbramiento. Entonces, ahí obviamente fue distinto, menos mal tenía unas tijeras y pudo hacer pinzamiento y todo, pero no sé, a mí me trajo mayor tranquilidad que fuera una matrona porque también me podía hacer los tactos y ver cuán dilatada estaba, como... Pero creo que va a depender en cada una según cómo quiera hacer su parto y que disminuya o que aumente sus recursos para gestionar ese miedo. Entonces a mí me sentí más porque también hablé con una dula, pero me sentí más en confianza y más segura con esta matrona y además que, bueno, esta matrona también es canalizadora, entonces sentí desde un inicio como que podíamos hablar el mismo lenguaje, como no solamente a nivel físico, sino que también a nivel energético de todo lo que estaba pasando. Entonces fue como ya tiene todos los puntos para mí. Súper, súper. Me encanta porque también eso tiene mucho que ver. O sea, así como quienes estamos atendidos por un médico durante todo el proceso, también las diferentes formas de cómo queremos vivir nuestros partos y acompañadas de quién, también tiene que ser con alguien con el que empaticemos 100%, que estemos en el mismo canal, que nos comprenda y que nosotros también podamos comprender, como dice, su lenguaje, ¿no? Sí, y además acá Vale, en Chile, sí. perdón, que acá en Chile No, por no, lo no. menos Ujú. casi todo el proceso te acompaña una matrona, como que tú tienes unos controles específicos con el médico, pero si no todo el resto, por lo menos en mi caso, como en el sistema público, todos los controles de hecho fueron con matronas, entonces, y de hecho luego en el hospital, el médico llega al final, como a poner la firma, a sacar el bebé.
que bueno, no le quito mérito porque bueno, depende si es una cesárea, no es solo poner firma, pero a mí en verdad todo el tiempo estuvo una matrona ahí acompañándome. Además era mujer, entonces sentía como que la relación y la cercanía era diferente y que me iba a comprender mucho más esa mujer, incluso si no era madre, pero por ser mujer, bueno, a veces no sucede eso. Yo tuve ahí como la suerte, pero claro, después el que sacó a mi primer hijo fue un hombre, entonces fue luego otra experiencia. Eso. Wow, y es que sí, como dices, o sea, tiene mucho que ver con con quién te sientas más seguro, ¿no? Digo, también depende de muchos factores, ¿no? De dónde estés, o sea, no es, son muchas cosas, ¿no? La educación también que tengas, cómo lo quieras tú, ¿no? O sea, el acompañamiento de la pareja, de la familia también a veces, ¿no? Porque a veces puede pesar mucho lo que digan los demás sobre lo que tú quieres, ¿no? Entonces, cuando no tienes como es- esta parte de poner límites, ¿no? También Ujú. trabajada, pues obviamente es como más fácil que puedas llegar a hacer lo que los demás quieren, aunque tú no te sientas a gusto, ¿no? Que lo que tú quieres. Entonces, Sí. sí es como súper importante eso que mencionas, vale. Y Perdón, ya y para ir ahí, cerrando, perdón, dime. bien cortita respecto a eso, que por lo mismo creo que cada experiencia es muy personal, porque quizás en mi caso mi pareja hacer un aporte, pero por lo mismo creo que es muy importante uno reconocer tu contexto, es decir, a ver, yo cuento con una pareja que no es pareja. Entonces, bueno, busca a alguien, por ejemplo, no sé, una dula, una matrona que sí haga de pareja, o yo cuento con un espacio en mi casa que no me siento segura y en el hospital sí me siento segura. Bueno, entonces el hospital, entonces no es que aquí yo diga cuál es la forma, sino que busca tu forma según tu contexto, porque eso es lo que yo veo el peligro a veces en Instagram, que uno ve a esa mujer o a ese parto y uno dice, ah, eso es lo que quiero, eso. Sí, pero no es tu experiencia, no es tu contexto. Quizás esa persona sí tiene un compañero, quizás tú no. Quizás tu casa es un lugar de amenaza, quizás la de esa persona no. Entonces creo que eso es súper, súper importante, como siempre, personalizar tu experiencia. Muy importante, porque si no uno se queda como con un estándar. Es como cuando uno va al médico. Me acuerdo cuando tenía como 16 años y me dolía mucho el estómago y fui, y el señor nunca me miró a los ojos, pero me hizo un montón de preguntas estándar como, em, ¿el dolor se presenta una o dos veces al día? No sé qué, no sé cuándo. Y yo decía, claro, y me hizo ya, y check, ponía como cruz o check, cruz, check. Ah, entonces en ese caso tendrá que tomarse un antiinflamatorio. Gracias. Hasta pronto. Y yo dije, ¿cómo en qué momento me preguntó a mí, Valentina, qué me estaba pasando? Em, entonces, por eso, todo esto que estamos conversando siempre es como ya, y en mí, ¿eso en qué tiene sentido? Porque a otro puede ser que el médico sea la mejor opción, porque quizás es un médico como se dice, de tomo y lomo, así como top. Y vamos, que sí lo quiero. No es como que ahora estamos diciendo los médicos son malos, sino que depende el tipo de médico o médica. Y hay unos que pueden ser muchísimo mejor aporte para tu experiencia que quizás una dula. Pero si uno se queda con, es que en Instagram están diciendo que las dulas es lo que la lleva, ah, entonces tengo que tomar una dula. Y es como, no, no, no. Toma lo que a ti, según tu miedo, tu contexto y tu experiencia, necesitas. Y es que justo, ¿no? Muchas veces lo hemos platicado, las redes sociales son, o sea, son más de doble filo, ¿no? Porque si bien es Ujú. cierto, te permiten conocer personas de otros estados, de otros países y demás, esa es la parte padre, tampoco, y bueno, padre hasta cierto punto, ¿no? Porque ya con tantas cosas que hay, ya no sabes si Mm. realmente sí, eso no es, pero muestran solamente las cosas bonitas, ¿no? O sea, nunca te muestran eh, un berrinche, ¿no? Nunca te muestran esa parte de cuando después del parto, ¿no? ¿Cómo estás? Toda hinchada, toda adolorida, desarreglada, ¿no? Sin pintarte. O sea, esa parte no la muestran, ¿no? Siempre es como de las ves y las
y como decía Cian al inicio, ¿no? Tú las ves y wow, así de, uy, ya un super cuerpo a los 3 días, ¿no? Así como si no hubieran tenido hijo y súper acá ya para la foto y pintadas y dices, no, pues entonces empiezas a ver muchas cosas que no son realidad, ¿no? Ujú. Y qué, digo, qué feo también hasta cierto punto, tener tú que salir, porque hay a quienes, pues de alguna manera como que la vida o la situación las obliga de alguna forma a salir así, ¿no? Entonces digo, qué feo que tengas que mostrarte pues tan perfeccionista cuando a lo mejor por dentro te estás rompiendo en mil pedazos, ¿no? Pero, Mm. pero bueno, como dices, es cuestión de cada quien decide lo mejor para uno mismo, ¿no? No juzgamos, somos libres de hacer lo que queramos, como queramos, tomar las Sí. decisiones que queremos, porque, pues porque así es, ¿no? La realidad. ¿Y cómo puede una mujer, ¿vale? Prepararse mentalmente para un parto Ujú. natural, porque como bien dices, o sea, son muchas cosas, ¿no? Es el miedo, es eh, el dolor, o sea, tú tuviste como una preparación para el dolor, porque ya ves que luego hay quienes dicen, no, 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 tú dile a la mente que no duele y no duele y no duele. ¿Cómo mentalmente te preparas para eso? Yo creo que algo que a mí me sirvió es, bueno, reconocer cómo funcionaba una contracción. Eso fue importante como comprender esto de las olas uterinas. Entonces, saber que viene una contracción que tiene un pic y que luego se va y es como si no te pasara nada. Eso fue como muy, como respecto a información útil, saber cómo operaba una contracción para saber que iba a llegar a un momento de mucha intensidad y que eso luego iba a bajar. Eso creo que me ayudó, porque si no, para también poder descansar en el momento en donde no está el pic. Es decir, ya subió, estoy ahí en la intensidad, luego bajo y realmente en ese momento, como estoy consciente de que no estoy en contracción, puedo descansar. Puedo darme un momento de, o puedo ir a buscar, si quiero yo ir a buscar algo sin ayuda de alguien, como poder contar con ese tiempo. Bueno, el agua también fue un recurso que me ayudó mucho, para como que me pusiera mi pareja como en la ducha, no sé si ustedes le llaman, hacia la espalda, y sobre todo algo que me sirvió un montón y así lo doy como tip, ¿conocen estas pistolas de masaje? Que es como, es una eléctrica o a pila, que te la pones en el cuello, que es como, parece una pistola, así literal, ¿ya? Y que pega, se hace como pop, 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 pop. Ya, eso yo me lo ponía en los glúteos con el segundo, porque con el primero no lo, fue algo que lo supe en el momento, que me ponía la pistola aquí en los glúteos y cuando venía la contracción, cuando estaba la contracción más intensa, me ponía esa pistola acá en los glúteos y era como que hoy bajaba mucho, mucho, mucho la intensidad del dolor. Eso me ayudó, o sea, recomiendo esa pistola, porque, y entonces era muy divertido, que yo tenía la contracción y le decía a mi pareja, pistola, pistola, que era como divertido, como pistola, pistola, y me la ponía en el glúteo y como, no es que se fuera el dolor, pero yo creo que como era como intenso, no sé si como ese remesón que es cuando te hacen como el rebozo, me ayudaba a transitar mejor, eh, ese dolor. Dice mi Y marido, duele, sí, pero o sea, es un dolor rico. O porque luego me dices, ay, me aquí le estoy sobando y me dice, ay, me duele. Y yo así de, tú dejas de hacer, no, 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 o sea, duele, pero descanso. Entonces, algo así me imagino que sentías tú. O sea, no era que te disminuyera el dolor, pero sí pues te daba como cierto alivio, ¿no? sí, es que como que uno nunca logra sentir como que se va ese dolor, pero claro, como que lo puedes transitar mejor. Es como, como cuando dicen, como cuando estás con el trago amargo, comete ese helado y es como sigues con el trago amargo, pero bueno, se pasa mejor acompañada de un helado. Ese dolor que te rompe en el corazón está ahí, no es que el helado te lo quita. Entonces, como que aquí yo creo que es un poco lo mismo, es como que no me quitaba el dolor, pero me hacía transitarlo como diferente o más, no sé, diferente diría yo. Em,
pero mentalmente yo creo que cosas que me sirvieron también, bueno, el plan de parto, así como ver qué era lo que yo quería, pero siempre en el plan de parto con esa flexibilidad, y lo ponía siempre en el plan de parto de pregúntenme, o sea, esto es lo que quiero, pero si en algún caso determinado hay que hacer tal intervención, como que me preguntaran. Porque yo sí iba a estar dispuesta a hacer el cambio, no es como que fuera así como esto, yo no, no, obviamente si la vida de mi hijo está en peligro real, obviamente voy a hacer el cambio, si al final lo que yo creo que vale la pena prepararse para un parto natural porque ese camino te entrega muchas herramientas al final como para la vida, independiente que después termine siendo cesárea. Al final no importa cómo, pero el hecho yo creo que esa preparación te entrega herramientas para la vida, entonces si después terminó siendo cesárea, bueno, terminó siendo cesárea, pero esas herramientas quedan en ti. O sea, esa, esa confianza que yo adquirí en mi intuición, hoy queda en mí. Esa, esa experiencia que viví que luego dije, ¿y esto lo hice yo? Eso queda en mí, entonces cada vez que yo flaqueo y dudo de mí, que me pasa constantemente, digo, a ver, recuerda esto, recuerda esto, como lo tengo como un antecedente. Por eso digo que independiente cómo termina el parto, esa preparación y que es tan personal, porque quizás en mi caso era el miedo, pero quizás otra persona se da cuenta que la emoción que le impide vivir esto sea, no sé, la culpa, o quizás sea no sentirse merecedora. Hay tantas posibilidades y emociones que pueden estar ahí presentes, entonces es súper personal, no es que ahora todos digan, ah, tengo que trabajar el miedo, no. Reconoce qué es lo que te está impidiendo vivir o que se está resistiendo, creo yo, porque así puedo trabajarlo. Y también lo otro es como poder también poner el foco, porque si todos te hablan de todas las tragedias, pero también poder poner el foco en lo que sí quiero para mi parto. Eso también me sirvió, decir, yo sí quiero esto, yo sí como que fueran ciertos como faros que yo quería tener, porque si no es muy como cuando uno empieza ahí, no sé, a yoga para embarazadas. Entonces vas y me acuerdo que lo comentaba con una amiga que al final me decía que era como yoga para el miedo, porque, o sea, como yoga porque decía que iba y estaban todas las mujeres como un poco quejándose o como... Entonces ella me decía, es algo como peor de esas clases de yoga que mejor. Como que no me siento fortalecida luego de esa clase, quedo como con más miedo, quedo como con más preocupación, etcétera. Entonces creo que también es súper importante, si bien reconocer lo que te está pasando, también fortalecer eso que quieres, como no en un falso positivismo, así como, todo está bien, no, pero sí también buscar referentes de alguien que sí lo pudo llevar a cabo el parto de tal manera, o alguien que ya, por ejemplo, tuvo una cesárea y que tuvo una recuperación, como, porque si no nos quedamos como con todas estas referentes como que solamente aumentan ese pánico que nos puede dar quizás ese momento. Y a mí me ha pasado, yo he escuchado experiencias de mujeres, por ejemplo, que tuvieron una cesárea y dicen, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y lo dicen con tanto tan resuelto que me encanta escuchar eso. Me encanta escuchar, porque digo, eso también se tiene que escuchar, porque si no también, claro, ahí está esta idea, no lo he vivido yo, pero lo he podido experimentar en mujeres que querían, claro, anhelaban ese parto natural, entonces siempre queda un poco esa culpa, quizás como, ¿qué hice mal? O ¿por qué no pude tener esta experiencia? Como que algo en mí falló que hace que yo viva esto de esta manera. Y quizás no falló nada. Y así tenía que ser y fue realmente perfecto. Entonces, cuando escuchas otras experiencias también, siempre poniendo el filtro que es su experiencia, no la mía, puede darte esa fortaleza de lo que sí quieres para tu experiencia y después soltarlo y que sea como tenga que ser. Y no quedarme como, porque yo creo que al final después eso es Aprender a lo que fluir, se ¿no? resiente, ¿no? Claro, porque yo quería una cosa, no se dio así, entonces pues me quedo en qué está mal en mí que hace que no haya sido así.
en vez de aceptar cómo fue y sacar el aprendizaje de cómo fue. Sí, 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 Porque es también a cierto. pesar de todo lo que yo les cuento de cómo me preparé y todo, eso tampoco garantiza que vaya uno a tener un parto vaginal. Quizás en mi historia de vida tenía que ser así, porque yo tenía que vivir cierta experiencia, como otra mujer tenía que vivir otra. Y si nos metemos ya con las vidas pasadas, quizás en otras vidas ya viví varias cesáreas, ahora me tocaba esta, y a ustedes les tocó quizás antes vivir muchos partos vaginales y ahora les dijeron, ya chicas, no necesitamos este dolor, vamos con esto otro, como... Y además que tampoco, como decías tú, esto de romantizar, o sea, claro, tengo un parto vaginal, pero no se habla de cómo uno se puede llegar a rajar. Ujú. Y que Eso. también eso es una recuperación esa herida. Porque sí, yo conozco mujeres que tuvieron parto vaginal y no se rajaron, y otras mujeres como yo que sí, y en ambos. Ok. Y no les cuento también lo que significa eso. Entonces, no es que uno, o sea, si bien es muy impactante que tú pares, en mi caso, y después te sientes como voy a ir al supermercado, así como me voy a ir de caminata, es una cosa muy impactante. De verdad, yo estaba después así como que me hubiera levantado, me hubiera ido, pero por como de actitud, como que es algo muy del cuerpo, que es como ya hice mi trabajo, ya ahora me voy a la reunión, como pasa un cambio de switch, como que sales del planeta aparte y como boom, ya. Pero eso no quiere decir que no haya efectos físicos también, heridas y recuperaciones, que a veces hay desgarros internos, externos. Hay mujeres que se desgarran, perdón que hable así ya tan literal, pero hasta el ano, y que después tienen problemas para poder ir al baño, o después qué pasa con las relaciones sexuales. Entonces, no es como que los que tienen parto vaginal es todo perfecto y wow, y quien no lo tiene no lo es. Sí, 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 lo dijiste mejor de lo que hubiera pedido, porque aparte, digo, si ya nos meteríamos en otro y sería un capitulazo, lo de vidas pasadas y todo lo que ya venimos cargando, porque justo como lo dije y tú más que nadie lo sabes, ¿vale? El peso y la culpa que yo tuve de no poder haber experimentado un parto natural, vaginal, este, pero también fue chamba mía el poder entender, el poder recibir la información de por qué en este momento, con esta experiencia, tuve que vivir la cesárea. Y hoy día te puedo decir, ya estoy muchísimo más tranquila, más consciente y respeto la elección de la vida de mi hija, de mi cuerpo que nos haya tocado la cesárea. Y sí voy entendiendo como puntos de por qué yo quería, soñaba con ciertas cosas, por qué me sentí como me sentí, por qué viví la cesárea, etcétera, etcétera, ¿no? E insisto, esto sería para un capitulazo, Eh, pero, pero ya no nos vamos a extender más. Quiero, vale, que nos compartas. Si una mujer embarazada nos está escuchando o está preparándose para ser mamá y está en la duda de quiero cesárea o quiero parto, ¿tú qué le dirías? Bueno, vaginal. yo creo que lo que decía antes, como que de todas maneras me prepararía para ese parto natural en cuanto a lo que les decía esto de adquirir las herramientas, porque el poder confiar en tu intuición, el poder mirar a la cara tu miedo, el poder em, hacerte de la red que quieres para ese momento, o sea, todo eso va a servir, tengas el parto que tengas. El poder comprender también y familiarizarse cómo funciona ese momento de una contracción, qué recursos necesito para ese momento, como no sé, ya a algunas les sirve la pelota, a otras el agua, como en qué espacio quiero estar, todo en pos o qué alimentación es más propicia para este momento, etcétera, etcétera.
o de qué manera puedo conectar más con mi interior, conectar con mi bebé. Todas esas son herramientas que van a servirle independiente con el parto que tengas. Em, por otro lado, creo que esta experiencia de vivir el parto sin la epidural, lo que me he podido ir respondiendo a mí cuando les contaba esto de esta prima que me decía como, ¿para qué? Hoy en día lo que me respondo es que vamos a tener en la vida una, o depende cuántos hijos vayamos a tener, una, dos, tres experiencias en la vida de entrar en relación con este dolor. Entonces, en mi caso particular, quise como, como si ya, si lo voy a vivir solo una vez, quiero saber cómo es, ¿ok? Pero creo que al final el objetivo no es cumplir con el plan perfecto, sino vivir, o el objetivo de lograr el plan perfecto es vivir esa experiencia de la forma más consciente, respetada y mágica posible. Sea el parto que sea, como que poder vivirlo en conciencia, respeto y esa magia. Entonces, si es que uno tiene se resguarda o genera esas condiciones, sea como sea, porque también una cesárea se puede vivir de manera muy consciente, viviendo como, como Cian lo comentaba, como también todos los aprendizajes, em, que tuvo luego de todos los entendimientos que quizás no los hubiera tenido si no hubiera vivido la experiencia cesárea. Entonces no podemos nosotras como, siento yo, como humana, decidir o categorizar si era lo que teníamos o no que vivir, o si es que te hubieras preparado más, hubiera sido diferente. No, no sabemos, porque quizás no tenía que ver con un tema de preparación, sino una decisión del alma. Y ahí entonces yo creo que es eso, al final, por eso en mi caso, mi decisión ahí fue quiero experimentar esto de la manera más consciente y respetuosa posible y esa fue la elección que yo quise hacer, pero para otro quizás la manera más consciente y respetuosa es otra. Pero creo que eso, que no hay plan perfecto, pero que sí es una experiencia, sea como sea, que la vamos a vivir una o quizás cuantas veces nomás en nuestra vida, entonces si nos la podemos hacer de la manera más amorosa posible, em, tratar de buscar eso. Sí. Súper, vale. Sí, yo justamente les diría, háganlo, vívanlo, prepárense para ambos escenarios, ¿no? Porque al final lo platicamos, ¿no? O sea, tú dijiste, yo quiero así y afortunadamente de alguna u otra manera lo pudiste vivir dentro de lo que Ujú, cabe como tú querías, ¿no? En el caso de Sian, pues ella quería otra cosa de lo que tuvo y a mí pues ni tiempo me dio de pensar, ¿no? Básicamente. ujú, Pero al final del día yo creo que lo importante aquí es eh, amarnos, no culparnos, ¿no? Entender que justamente la vida por algo decidió que fueran así, que nacieran nuestros hijos, ¿no? Y cada persona también es distinta, o sea, el cuerpo, la preparación, o sea, hay muchos factores que están involucrados en cómo va a ser pues, tu parto, ¿no? Entonces, siempre pensar en que va a pasar lo que sea mejor para ti y lo que tenga que pasar, ¿no? sí. Entonces, Igual ahí creo una cosa dime. nomás de, cuando me refiero a conciencia, me refiero porque uno podría decir desde un inicio, no, es que yo no sé, no estoy dispuesta a vivir ese dolor. Y ya, y se cerró el cuento y está perfecto. Pero a lo que me refiero con conciencia es escucharse cuando uno dice, yo no estoy dispuesta a vivir ese dolor. Por ejemplo, estoy inventando. Entonces hay que hacerse la pregunta, ¿por qué no estoy dispuesta? ¿A qué le temo? Como poder indagar, a eso me refiero a que sea una experiencia consciente. Porque o si no, dejamos, determinamos ciertas cosas, o por ejemplo, no sé, tengo que vivirlo con dolor. ¿Por qué tengo que vivirlo con dolor?
¿Por qué no podría hacerme de ayuda de una anestesia? ¿Por qué tengo una relación de amenaza con los médicos? Como, ¿se entiende? O sea, también en mi caso no es porque yo lo hice así, no hubo un... No, es decir, a ver, ¿por qué? ¿De dónde viene esta necesidad de hacerlo con dolor? ¿Qué historia familiar hay en mí que se requiere del dolor para? Entonces, como que a eso me refiero con vivirlo en conciencia independiente, si sea o no sea con cesárea o con parto vaginal, es que no demos por hecho esta experiencia, porque es un gran momento de la vida para aprender de nosotras, porque creo que al final como que la vida es eso, es como nos dan la experiencia de venir a este planeta a aprender de nosotros mismos. Entonces el parto es una experiencia más dentro de las tantas experiencias que tenemos como humanos y en nuestro caso como mujeres para indagar en nosotros. Entonces a eso voy yo con no dar por hecho ciertas cosas o tomar por verdades ciertas opiniones. Permitámonos que eso se permee en nosotros y que descubramos cosas de nosotros, porque yo descubrí cosas de mí y Sian descubrió cosas de sí, y en tu caso, que quizás fue por así de como que no estabas preparada, ese no estar preparada te permitió, no sé, estoy ahora solamente lo cubrando, que no se metiera la cabeza y te permitió, no sé, aumentar tu flexibilidad o confiar en la vida porque te dio un antecedente que aún así todo estaba bien, no sé. Son tantas posibilidades de que sea como tenga que ser, pero no nos restemos de la posibilidad de aprender en esa experiencia al final. Como que no, porque además que todas nosotras nos hemos dado cuenta, una cosa es el parto, pero después viene todo otro mundo que es la lactancia, que es la maternidad, que es gestionar las pataletas, que todo eso como que casi que nosotras parimos y ya, y de hecho pasa que Sí, estás embarazada y todos te ayudan, necesitas ayuda y luego cuando más la necesitas desaparecen. Entonces, vamos, que después viene todo otro mundo a descubrir de nosotras y de nuestros hijos, pero esa es una experiencia más de autoconocernos, creo yo, más allá de cómo sea, que nos quedamos muy pegadas en la forma, pero el trabajo, creo, y esta toma de conciencia es el contenido. A ver, esta sopa, ¿qué ingredientes tiene? 100%. Sí, 100%. No es, no es nada más el resultado, sino todo lo que conlleva para, pues para ese producto, ¿no? En este caso, el producto Ese no es hijo, el bebé, hija. sino exacto, y todo lo que viene con el que pues lo ayudemos a su desarrollo, educación, etcétera. Y mil cosas más que de verdad, este, pues aquí entre las tres lo vivimos igual y de formas diferentes también. Lo pensamos, lo sentimos y lo expresamos de manera diferente. Vale, muchas gracias por compartirnos, por abrirte, por tenernos la confianza de, pues sí, de contarnos sobre tu experiencia y sobre todo también de estar enfatizando, que es algo muy importante, que los procesos tienen que ser amorosos, no buscar procesos perfectos, sino amorosos. Y al tener un proceso amoroso, quiere decir que tenemos un proceso respetuoso. Y el respeto en este tema del embarazo, posparto, parto, etcétera, 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 es lo más valioso que existe y lo que nos hace aún más fuertes porque nos da, o sea, como que el que nos respetemos y nos respeten nos empuja a darlo todo y de mejor manera. Y para que vayamos, pues ya estamos cerrando. Entonces, antes de que finalicemos, vale, vamos a sacar el mensaje que el oráculo Alto, tiene para ti. alto, amiga, alto. Alto, O sea, sácala, adelante. pero antes de que se nos olvide y todo, que Vale nos comparta sus redes sociales para que también la Súper. puedan seguir, puedan ver todo lo que Vale hace y que ahorita igual después del oráculo nos dirás ahí la sorpresita que tiene Vale también para que lo adquieran y pues conozcan más a Vale, ¿no? De una forma distinta
más allá de, o más bien en otra faceta de ser mamá, ¿no? Entonces, vas, amiga, ahora sí, vale tus redes sociales, porfa. Bueno, mi red social es Ser Mi Propio Ser. Ahí pueden encontrarme, pueden escribirme. De hecho, si es que a alguien le resonó parte de esta información que compartí, encantada de leerles. Me encantaría, ahí si quien escuche me compartiera sus sentires. De verdad, yo encantadísima de leerles. Ser mi propio ser es el Instagram. Y bueno, yo ahí, como comentaban en la presentación, me dedico a hacer sesiones de canalización, registros akáshicos, medicina energética y hago encuentros de bienestar. Encuentro para mujeres madres con una amiga, gran amiga, que se llama La Pausa. Así que nada, y siempre buscando nuevas maneras de poder comunicar mensajes en relación al poder conectar con nosotras mismas. Hay un libro ahí que Cian lo tiene, que es un poemario que se llama Ser, es un poemario que salió desde mi corazón y mi conexión interior, que habla de distintas temáticas de la vida. Ahora estoy en un nuevo proyecto de unos cuentos, que es como unos cuentos que son fragmentos de la vida, y aprendizajes que también he tenido como cuentos metáforas, que ahí va a salir en algún momento en un podcast por Spotify, esperemos, pero está en proceso, así que dicen que no hay que hablar mucho hasta que funcione, pero estoy en eso, siempre tratando de buscar creativamente maneras de compartir mi esencia y compartir con el mundo. Así que eso puedo decir. Si quieren adquirir el libro también pueden escribirme a mi Instagram y ahí gestionamos el envío, este poemario. Y nada, creo que digo todo. Gracias totales por esta invitación y esta posibilidad de hablar de esto que es tan hermoso y potente e intenso a la vez. Sí. Les vamos a dejar de todos modos el link y el arroba de sus redes sociales porque sí, efectivamente ustedes se ponen en contacto con ella y a donde sea, si nos están escuchando en México, también llega el libro, vean, yo lo tengo. Este, Hermoso. en Chile, obviamente, entonces directamente con Vale para que ustedes lo puedan conseguir. Este poemario, de verdad, incluso aunque ustedes se avienten, no se lo van a aventar en una sentada. ¿Por qué? Porque, o al menos a mí me pasó, que yo dije, ahorita me lo leo. No, como que tu ser va sintiendo el momento en el que va leyendo cada poema. E incluso, ya que me leí todos, llegan momentos en los que saco el librito y entonces abro y es como, qué delicia, necesitaba leer este poema, necesitaba estas palabras, Mm. porque efectivamente, al menos por lo que yo viví al leerlo, es que Vale lo canalizó. O sea, no solo fue inspiración y por poemas, sino también está canalizado y eso le da un efecto muchísimo más poderoso. De verdad se los recomiendo, su poemario Ser. Y ahora sí, vamos con la cartita que te salió. Vale, ahí se ve. Confía, Ah, me salió a mí. actívale. Ah, ya, a ver, ¿qué sale? Dice, confía en tu destino. Si supieras que vas a tener el apoyo que necesitas, ¿qué harías? El universo conspira. Sigue adelante y no pierdas tu norte. Tu tarea no consiste en pavimentar el camino, sino sencillamente en no perder tu auténtico norte y en dar un paso tras otro. Si haces esto, es imposible que te equivoques. El universo conspira. No titubees ni dudes. Utiliza tu corazón como brújula y ve poniendo un pie delante del otro. Si sigues la pista invisible de aquello que te alienta e ilumina, acabarás iluminando tú al mundo sin darte cuenta. La mayoría de la gente no sigue la vocación más fuerte de su alma porque espera ver el destino final antes de dar el primer paso. Pero si das un pasito cada día, en un año habrás dado 365 pasos en la dirección de tu vocación. Si quieres escribir un libro, escribe una página cada día. Si quieres cambiar de carrera, dedícate a hacer algo cada día en lo que vaya esa dirección. Dentro de un año, antes de que te des cuenta, volverás la vista atrás y descubrirás maravillada lo lejos que has llegado. Sigue adelante. Ábrete a todo lo que viene a un nivel de apoyo enorme y recibe
todo el amor que mereces. Las cosas no van a salir tal y como estás planeando, pero si tienes un poco de fe y sigues adelante, saldrá incluso mejor de lo que podrías imaginar. No trates de manejar tu pequeño universo a tu antojo. Confía en tu camino y deja que tu alma te guíe. Hecho está. Wow, me encantó. Wow. Qué padre es preguntar, ¿no? Al oráculo, a los ángeles, arcángeles, a todo. Y a veces te dan respuestas que tú así como de, ok, no, o sea, a veces no dices lo que estás pensando ni nada y te llegan las respuestas y tú, ok, está bien, ¿no? Entonces, me encantó lo que te salió, ¿vale? Todo el éxito del mundo, de verdad. Muy agradecida, como dijo Sian, por aceptar esta invitación, por contarnos tu experiencia y pues de verdad te deseo todo el éxito del mundo, que te escriban muchos, que compren tu libro, que estén al pendiente de lo que vas a hacer y que también pues todo lo que tú haces, ¿no? La lectura de registros akáshicos y demás, eh, todo eso de verdad que sirve. Yo sé que hay quienes dicen que no sirve, pero pues hay cosas que están en el árbol genealógico, en la herencia y en la historia de nuestros antepasados y que por supuesto que nos afecta o no, o como lo queramos ver, pero nos afecta, ¿no? Entonces, gracias, ¿vale? Gracias, gracias. Y espero que no sea la única ni la última vez que andes por acá. No, decirles solamente que es muy curioso porque obviamente había un poco de nerviosismo, como podré llegar a con claridad a expresar y mi mamá me decía y también una amiga me dijo, pero habla desde el corazón si es tu experiencia. Y ahora como con la carta es como lo mismo, un poco como escucha tu corazón y ha sido todo mi camino ese, como confiar en mi corazón o cuando, incluso el parto, como confiar en ese corazón, en esa intuición y darle independiente que uno sepa cuál es el siguiente paso que tiene que dar. Así que está muy alineada la carta. Les agradezco montones este espacio y ahí les tiro todas las buenas intenciones y todo el amor para que continúe, para que crezca, para que lleguen las invitadas que tengan que llegar y que escuchen este espacio que están ofreciendo porque es muy, muy, muy valioso. Así que gracias totales, confíen en lo que están haciendo y honrada de ser parte invitada. Muchas gracias, Vale. Te mando Se mucho les amor, un quiere. abrazo. Gracias, chicas. Mm, Gracias, gracias, gracias. Esto gracias. fue Entre Amigas Reales y Honestas. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Bye bye. Bye. Recuerda que nuestras experiencias y posturas no quieren imponer una tendencia o idea con la que debas vivir. Te invitamos a respetar y crear tus propios criterios con base a lo que compartimos.